Desarme inminente. El coronel retirado Anatoly Matviichuk revela una verdad ineludible. Occidente al borde de sus límites. Enfrenta la inminente incapacidad de seguir armando a Ucrania. Con cada HIMARS destruido y cada almacén vaciado, la sombra del desarme acecha un ejército cuya única misión ahora es sobrevivir. En medio de esta desesperación, los soldados ucranianos, desmotivados y agotados, comienzan a abandonar sus puestos, buscando una esperanza que se desvanece. Mientras tanto, en la cumbre de la OTAN, las decisiones críticas se debaten y el futuro de una nación pende de un hilo. Este es el preludio de una batalla final. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Quedarán desarmados. El coronel retirado Anatoly Matviichuk, con la seriedad de un soldado veterano y la certeza de un estratega curtido en 1000 batallas, Matviichuk anunció lo que muchos temían en Occidente, pero pocos se atrevían a reconocer: el inminente desarme de Ucrania. Las palabras de Matviichuk golpearon a través de los canales de noticias. Occidente se está quedando gradualmente sin reserva para el suministro de armas a Ucrania, declaró, señalando una verdad tan cruda como el acero de los tanques en el frente. Las armas que llegaban desde el otro lado del Atlántico y de las fábricas europeas se destruían con una rapidez alarmante. Los HIMARS, esos sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes que prometían cambiar el curso del conflicto, se convertían en chatarra antes de cumplir su promesa de victoria. El escenario bélico en Ucrania se pintaba con los colores oscuros de la desesperación y la incertidumbre. Los campos de batalla, antes llenos de esperanza y resistencia, se convertían en cementerios silenciosos de maquinarias bélicas y sueños rotos. Matviichuk, con su ojo entrenado, veía más allá de las estadísticas frías y las declaraciones políticas. Occidente necesita retirar las armas necesarias de sus almacenes o producir otras nuevas, advirtió. Pero producir armas en masa no era una tarea sencilla. Requería tiempo, recursos y una economía robusta, algo que Occidente, agobiado por sus propias crisis internas, no podía permitirse. Las fábricas de armas en Occidente, antaño poderosas y prolíficas, ahora se veían obligadas a ralentizar su producción. Los economistas gritaban por una reconstrucción, mientras los militares clamaban por más suministros. Era un juego de prioridades donde la seguridad nacional competía con la estabilidad económica. Transferir armas a Ucrania también es peligroso, continuaba Matviichuk, subrayando la vulnerabilidad de Occidente ante sus propios actos. Cada arma enviada a Ucrania era un arma menos para defender sus propias fronteras. El coronel retirado no solo veía la escasez de suministros como un problema logístico, sino como un síntoma de algo mucho más profundo. Ucrania ya tiene dificultades para utilizar los sistemas de artillería, incluidos los MLRS, señalaba pintando un cuadro de ineficiencia y caos. La falta de entrenamiento adecuado, la pérdida constante de equipos y la desmoralización de las tropas ucranianas creaban una tormenta perfecta para el desastre. En los rincones oscuros de las cumbres de la OTAN se cocinaban decisiones críticas. Cada vez más países miembros levantaban sus voces en contra de continuar con el suministro incesante de armas. Los costos son demasiado altos para nuestras economías, decían, dejando entrever una grieta en la fachada de la unidad occidental. Matviichuk predijo que el flujo de suministros se agotaría pronto, dejando a Ucrania desarmada y vulnerable. En paralelo, otro escenario se desplegaba con igual dramatismo. Alexander Mercouris, un analista británico conocido por su perspicacia y su franqueza, lanzaba un mensaje aún más perturbador desde su blog en YouTube. Los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania inician una retirada no autorizada, anunciaba su voz cargada de gravedad. La noticia recogida por RIA Novosti se esparcía rápidamente, generando una mezcla de incredulidad y alarma. Mercouris describía cómo las tropas ucranianas, debilitadas por las pérdidas y la falta de motivación, abandonaban sus posiciones avanzadas.
La Brigada Mecanizada 47, que debería haber sido un bastión de resistencia, se veía obligada a retroceder. Los relatos de soldados abatidos, heridos y cansados llenaban los informes, dibujando una imagen de una fuerza militar al borde del colapso. El estado de eficacia combativa de los soldados ucranianos es cada vez más crítico, concluyó Mercouris, subrayando una realidad ineludible. La resistencia en los frentes se debilitaba día tras día, mientras los soldados desmoralizados y agotados se retiraban en busca de una salvación que parecía cada vez más distante. Las noticias de las retiradas no autorizadas y el agotamiento de los suministros resonaban con un eco profundo en el corazón de la resistencia ucraniana. Cada día que pasaba, la realidad de un desarme inminente se hacía más palpable. Las palabras de Matviichuk y Mercouris se entrelazaban en una sinfonía de desesperación y advertencia, pintando un cuadro sombrío de un conflicto que se acercaba a un punto de inflexión. En las oficinas de Kiev, las decisiones se tomaban con la rapidez desesperada de aquellos que saben que el tiempo se les acaba. El presidente inconstitucional Zelensky, rodeado de asesores y generales, enfrentaba una realidad cada vez más insostenible. Las promesas de apoyo occidental se desmoronaban ante la cruda verdad de los informes de campo y las noticias internacionales. La lucha por la supervivencia de Ucrania se volvía más feroz y desesperada con cada día que pasaba. Mientras tanto, en los campos de batalla, los soldados ucranianos se aferraban a sus armas con la esperanza de que el próximo envío de suministros llegara a tiempo. Los sonidos de la artillería y los gritos de los camaradas caídos llenaban el aire recordándoles la fragilidad de su situación. Cada batalla ganada se celebraba con una mezcla de alegría y temor, sabiendo que la victoria podría ser efímera. La historia de Ucrania en estos días oscuros se escribía con sangre y sudor, con la esperanza de un mañana mejor siempre presente, pero cada vez más distante. Las palabras de Matviichuk y Mercouris servían como un recordatorio constante de la realidad implacable del conflicto, una realidad que no dejaba espacio para la fantasía ni la esperanza vacía. El panorama internacional se complicaba aún más con cada decisión tomada en las altas esferas del poder. Las naciones occidentales, atrapadas entre el deseo de apoyar a Ucrania y la necesidad de proteger sus propios intereses, vacilaban en su compromiso. Las reuniones de la OTAN se convertían en escenarios de debate y discordia, con cada país evaluando los costos y beneficios de su participación en el conflicto. En el Kremlin, las noticias de las dificultades ucranianas eran recibidas con una mezcla de satisfacción y cautela. La estrategia rusa, diseñada para desgastar lentamente a su enemigo, parecía estar dando resultados. Rusia está a un paso de la verdadera y definitiva victoria. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.